In a world full of taco spots, very few create a vibe. But Barbacoa, this place, level up the whole experience in a taco. And today, we are about to tell you the whole story. Not a fine dining restaurant, not another trendy restaurant, but a bold, fun, and unforgettable experience. Barbacoa is a place must to visit, and today we're about to try their amazing tacos. Hello everyone, I'm Chef Marvin Pineapple. This is real food, real people, real stories. Today we are in Barbacoa. This isn't just a taco spot. This is Omar's story. A man who turned experience, passion, and hustle into a whole taco experience. And believe me, once you see this video, you will want these tacos immediately. Let's meet the man behind the story, Omar. How are you, my man? Muy bien, gracias. Thank you, Omar, for inviting me here to Barbacoa and to share your story, because I'm very curious about how you start on all of this and why Puerto Vallarta and where you come from. Bien, yo vengo de Guadalajara. Okay. Soy de Guadalajara, tengo 23 años aquí en Puerto Vallarta. Okay. Yo llegué porque un hermano vivía aquí. Okay. Y venía yo realmente de pasada unos meses y él me metió a trabajar en un bar con un amigo. Me mete a trabajar en el bar y como buen tapatío, soy amante de las tortas ahogadas, se prestó la oportunidad y justo enfrente del bar abrió un pequeño localito de tortas ahogadas. Entonces yo salí a trabajar, preparaba todo, hacía las tortas ahogadas y me fue muy bien, me fue gustando mucho ese tema de hacer la carne, las salsas, todo, se me dio la verdad, pero tío, la vida me fue llevando a otros lugares, empecé a trabajar en discotecas más grandes, también trabajé en algunos restaurantes, pero siempre tuve un negocio pequeño a la par de comida. On the side. Otro fue de comida mexicana, tiempo después abrí un barecito que se llama Palma, que era comida como snacks, Okay. hamburguesas, alitas, algo de mariscos, y así me fue llevando la vida una u otra cosa. Pero siempre trabajé en restaurantes y en discotecas y siempre me gustó meterme a la cocina, Cool. ¿no? A la cocina, So al servicio. your idea is putting all the experience together, and then it comes like this passion by going through one place to another and learning different styles, different techniques. And as a foodie, you became this great man as you are now. Totalmente, y siempre he sido un amante de la comida, de comer en la calle, de comer en restaurantes, experimentar comida, sabores, y siempre en la mente es, tiene esto, sabe a esto, tiene tal condimento. Y ahí empecé a estudiar también por mi cuenta, a hacer cursos, ir a diplomados, y una de las pasiones es la parrilla. And tell me, Omar, where did this passion come from? Because it's now you told me that okay, you've been through a lot of places, but where this foodie man is passion coming from? No sabía, pero cuando yo era niño, uno siempre ama la comida de mamá. So, obviously. Uno de mis platillos favoritos y de lo que más me gustaba hasta hoy en día es el pozole. Siempre, yo recuerdo a mi mamá siempre me hacía carne en su jugo, también es de mis favoritos. Y obviamente el de mi mamá era la mejor carne en su jugo, el mejor pozole. Y siempre me gustó mucho, no lo sabía. Yo ahora con mis recuerdos digo, claro, era tanto yo el saber qué llevaba, que siempre le pregunté a mi mamá, el llegar a casa después de la escuela y que mi mamá me dijera, solo te hice a ti carne en su jugo, no le digas a tus hermanos. O hacía pozole y te guardé esto y aparte poquito para ti para mañana, porque ella sabía que a mí me encantaba. Yo podía comerlo, desayunarlo, cenarlo y así. Every moment on the day. Todo el tiempo. Entonces, siempre fuimos 6 hermanos, yo era el más pequeño, pero siempre estuve yo como pegado con mamá para ver a qué olía y saber qué estaba haciendo ella. Siempre supe que me gustaba mucho comer. That was your destiny. Sí. Entonces, pero no lo sabía, claro, que yo me iba a dedicar en algún momento a esto.
pero siempre lo tuve, ¿no? Dentro de mí ese tema de la comida y el pozolito y la carne en su jugo, las tortas ahogadas, todo eso. Y siempre fue la curiosidad saber que cuando vengo acá, siempre lo que hice fue, quiero un pozole. Mamá, ¿cómo se hace el pozole? Dame la receta. Give me the secret. La carne en su jugo. Mi mamá, horas, no, hijo, ponle esto, la carne y sácalo, las verduras, y hazlo así. Porque yo llegué aquí a vivir solo. Yo tenía 21 años y vivía solo. Entonces siempre tenía hambre y tenía ganas de comer algo de mamá. Entonces siempre le hablaba para preguntarle, carne en su jugo, así, ok. Oye, pozole, sí. Pues hacía porciones pequeñas para mí. Obviously. Las carnitas, la comida. Y siempre quise yo hacer las cosas desde cero. O sea, por ejemplo, tenía ganas de carnitas, no iba a las carnitas, al puesto de tacos de carnitas. Iba a la carnicería. Good stuff. Iba a la carnicería, compraba la manteca, la carne, todo, y lo ponía, ¿no? Horas, así de que con hambre para hacerme 3, 4 tacos para mí y tal vez guardar algo para después. Same thing to me. Y siempre fue así, pero siempre fue mamá, ¿qué lleva? Esto. Y ha sido un tema. So, literally, the man, the foodie man you are now is because of your mother. Sí. So every time you cook something, it brings you back that memory, and that passion is that encourage you to keep going better and better and better. Hoy en día que sé que mi mamá es grande, gracias, todavía vive y bien y todo, voy a su casa y ella ya no puede cocinar tanto, pero lo hace y digo, wow, es el mejor. Entonces siempre queda eso y aunque ella sé que a veces ya no puede tanto así como que hacer tantas cosas, hace el esfuerzo siempre. Y en la mañana me despierto y, hijo, te hice a ti esto, y, ¿sabes? Y digo, wow. That's something that it is a legacy that queda ahí forever. Totalmente, sí, es la Thank you, pasión man, viene for de sharing aquí. that. And tell me, Omar, what inspired you, what encouraged you to say, I'm not gonna work for anybody else, and then I'm gonna try to follow my dream, follow my passion, and why you decide to create this taco restaurant, street taco restaurant? Ha sido una historia buena y larga. We have time, don't worry. Ok, bien. Con Michelle, mi novia, estuvimos, yo trabajé, de hecho, en ese tiempo en un hotel, antes de empezar Barbacao. Cambié un giro por un momento, unos años. Estuve trabajando en un hotel como gerente operativo, pero a la par siempre tuve algo, ¿no? Siempre. Tuve, pero un amigo, mi grandísimo amigo Juan Carlos de Roxy, me dio su cocina en pandemia. Me dijo, güey, necesito abrir, necesitamos hacer esto, entrégate la cocina, yo con mi bar y va para poder funcionar nuevamente. Obviamente llega pandemia, el hotel cerramos por la temporada, no teníamos literal ahora de dónde comer, pero sí teníamos, claro. Cuando yo conocí a Michelle, ella tenía un restaurante mexicano con su mamá. Y yo llegué con ideas, hablamos, nos asociamos, empezamos a hacer cosas. Yo me regresó un poquito. Llega pandemia, cierra el restaurante, cierra el hotel, cierra todo. Nosotros teníamos familia. Ella se acaba de traer a su mamá, a su abuelita, a su hermanita. Yo me traje a mi hermana de Guadalajara, ellos son de Durango. Y estábamos nosotros solos con familia. ¿Qué hacemos? Cierra el restaurante, empezamos a vender comida para llevar. Comida para llevar, con amigos, conocidos, todo. Y en casa, tu casa, siempre hago carne asada, siempre hacía carnita asada en la casa. Congelaba ribeyes, diezmillo, todo tipo de carne, costillas. Llegaba la semana y decía, tengo en el congelador tanta carne, vamos a hacer una barbacoa.
todo lo hacía barbacoa. Llegaban todos a comer y me decía mi cuñadita, wow, es lo mejor, la mejor barbacoa, deberías de vender tacos. Deberías de vender tacos, yo seré tu cliente. Igual su mamá, su abuelita, todos amigos, familia, güey, no, qué rico barbacoa, güey, qué rico, está muy bueno, deberían de hacerlo. Lo dejamos solamente como un comentario, ¿no? Ahí como un pasado, lo dejamos pasar. Empezamos a hacer más cosas de comida. Michelle abre un negocio que se llama Aceituna PB, Aceituna Gourmet PB, charcutería. Y son charolitas, canapés, bla, 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 bla. Nos empezamos a meter mucho en el tema de comida. Ya traíamos el tema de comida para llevar. Michelle empezó con la charcutería y empezamos todo delivery, todo es delivery. Entonces empezamos a acomodarnos mucho en ese rollo y empezamos, pues básicamente lo que necesitamos era subsistir, ¿no? Yes. Salir adelante de lo difícil que fue esos años. Y llegó un momento que dije, necesito dedicarme 100% a esto. Tenemos esto, pero yo mi sueño fue tener un restaurante. Toda mi vida mi sueño era hacer un restaurante. ¿Cómo iba a llegar a hacerlo? No sabía, pero yo sabía que tenía que empezar por algo. That was the goal, that was the dream. Hice mi logotipo, yo lo hice el nombre estuve buscando, dije el concepto va a ser voy a vender barbacoa. Voy a hacer unos tacos, sí. ¿Dónde? No sé. Y empezamos, ¿no? A ver qué hacemos. Finalmente encontramos un puesto en la calle, puesto de metal, de esos en la calle, cerca de la unidad deportiva, el estadio que le llaman aquí. Y dije, pues ahí, ¿no? Vamos a ver. That's the place. That's the spot. Pagamos todo y empezamos, ¿no? A hacer pruebas, renté el lugar. No le dije a nadie. E hice toda la publicidad, la hice como pensando en un restaurante. No en un puesto de tacos en la calle. Small thing, marketing, logo, concepto, todo. Incluso yo cobraba con tarjeta desde el día 1. Dije, a mí no se me va ni un cliente, todos pueden consumir. Entonces fue pensado todo así. Empecé a abrí la página de Instagram, abrí Facebook y empecé a publicar. Coming soon, Barbacoa, coming soon. Hablaron por teléfono, de hecho, unas personas así. Hola, buenas noches, queremos hacer una reservación para 6 personas. Yo, sí, claro, para el opening. Yo, ¿dónde le gustaría? ¿En la banca que da a la calle o en la banca que da a la banqueta? ¿Dónde quiere hacer usted su reservación? ¿Cómo? No es restaurante, no, es un puesto en la calle de tacos. ¿En verdad? ¡Wow! ¿No? Y empezó la gente a llegar. Entonces, a la gente yo creo que le empezó a llamar mucho eso la atención. La forma en la que hacíamos publicidad, la forma en la que vendía el concepto. Y no le avisé yo a nadie de mis amigos hasta que empezamos a abrir y los amigos, ¿tú eres Barbacoa? Sí, no sabía. Y empezaron a ir y la gente empezó a tomar fotos o selfies, redes sociales. Y de ahí vino... People sharing the experience and they try your food, they try your passion behind, claro. And then that recommendation start to grow also with the effort you were doing on social media, which was sí, great, let me tell you. Empezamos, el día 1 éramos Michelle y yo nada más, ella y yo, así en un puesto de tacos. Dije, ya vengo de ser gerente de un restaurante, fui gerente de restaurantes, de antros, de los mejores lugares de Vallarta. Y hoy estoy en un puesto de tacos, en la calle. Hubo alguien, en algún momento me dijo, ¿qué se siente haber sido en los antros y muy así? Y hoy estás en unos tacos. Yo, nada, dices, eso es mío. Creo que ese día cambió todo. Ahí cambió toda mi vida. Ahí cambió la vida de Barbacoa. Porque eso me inspiró a decir, sí, soy yo, esta es mi realidad, esto es lo que estoy haciendo y creo que ya sé que este es el inicio del sueño que tengo de un restaurante. Tengo que empezar en algún punto. That was the thing I was about to say, that that wasn't your whole reality. That was just the beginning of a dream, a bigger dream and a bigger vision that you had, because
you never start this as a small business. Your No. vision was, as you said, as a restaurant, and that was how long time ago? Casi 4 años. 4 years ago, and now you have a huge restaurant and a nice. I'm gonna tell you something. This street tacos concept is like they level up the story and they level up the concept of a taco into a whole experience. And I'm so thrilled to try your tacos, my friend. Por favor. What's special about your tacos? And you say that you start with barbacoa, but I see that you guys have tons of options. And I would like you to tell me the whole story about it. Pues sí, empezamos con barbacoa. Okay. Nuestra barbacoa es de res. Okay. Y empezamos con chicharrón prensado. El chicharrón prensado, la salsa del chicharrón prensado, la traía Michelle. Ella fue como que yo voy a poner el chicharrón prensado con la barbacoa, y eran las únicas 2 opciones que teníamos. Barbacoa, chicharrón prensado, con tortilla de maíz azul hecha a mano. A la fecha usamos la misma tortilla de maíz azul. Y empezamos con especiales, Okay. porque me gustaba meter algo más. Entonces empezamos martes de taco de ribeye, ¿no? Una tortillita de harina, como norteño el tema, tortillita de harina, guacamolito y ribeye. Empezamos un día. Oye, ¿qué metemos otro día? Miércoles, chilaquiles rellenos. Entonces, Yeah, I saw that. de la tortilla de la masa cruda ya rellenamos hacemos como unos totopos y de rellenos de chicharrón prensado. Llevaban obviamente barbacoa encima y una salsa ranchera. Ok, eso eran los miércoles. Pero lo metimos especial. Jueves, tacos de tripa. Bueno, tacos de tripa el jueves. Y luego viernes, ¿qué metemos? Pues hicimos un quesataco, que le llamo aquí quesataco. Nuestro queso es otra de las especialidades que se ha vuelto muy buena. Bueno, porque empezamos con los tacos y las costras de queso. Con barbacoa. Okay. Y empezamos con el taquito, es un taco con queso. El queso va como hecho costra. Lleva rachera y camarón adobado encima. Ese era el especial de los viernes. El sábado hicimos, ¿qué fue el sábado? Tacos de lengua de barbacoa de res. Lengua de res en la misma barbacoa. Solo cocinábamos, la barbacoa la cocinamos por 8 horas, entonces la lengua va con Tender, juicy. Ya se me cegó la boca. Yeah. I'm getting starving. Y el domingo hicimos menudo. Un menudo rojo con maíz pozolero. Más Jalisco norteño. style and north of Mexico too. Claro, de Durango precisamente ya Michelle se trajo ahí la receta por allá. Y esa fue la mezcla, empezamos así, pero solamente lo teníamos un día. Okay. Ahora que tenemos más espacio ya lo meto al menú completo. Okay. También otro punto, tenemos 8 salsas diferentes aquí. Okay. Las salsas fueron pensadas como en cada taco. Cool. Pero no, es que al de barbacoa le va muy bien la salsa verde y una salsita roja de chile de árbol. Órale, o la mulata que también va con todo. Fue una mezcla. No, pues al taco al de lengua le va uno de aguacate, una salsita de aguacate que hacemos que va en crudo, rica. Al especial hice una salsa de chiles secos con café y trae ahí receta secreta. No la comparto. Y así todos, conforme iba metiendo especiales, iba metiendo una salsa, hasta que me quedé con 8 salsas. Dije, bueno, nunca las voy a quitar. Servimos 8 salsas y las hacemos recomendación. ¿Cuál taco te gustaría? Te recomiendo esta salsa, ponle. Tenemos una de piña asada con habanero, que está brava, una de chile de árbol, una verde, sencilla, sin picante, la de aguacate, sin picante también. Originalmente todas iban a picar, pero entendemos que no todos. Some people they don't like spicy. Solamente 2 no pican, 6 sí. So literally, it's not only about the taco, because in Mexico, the most important thing for a good taco is not only about the taco, it's a salsa. It's like the perfect marriage. And these guys, they thought about every single detail because they just designed one salsa for each one of the tacos, which is amazing because they don't miss any detail of it. And I guarantee you, that's a rock and roll. And tell me, when people come to your restaurant, what is the taco that you can say, if you come, this is a must to try? Obviamente,
barbacoa. This is Obviamente your barbacoa. begin. Sí. Y si le pone chicharrón prensado, pues el combinado es explosión. Okay. El taco de lengua y el taco de camarón. Okay. Pienso, Those are the options that people. So people, you already hear that. If you come to Barbacao, you can miss the opportunity to try those 4 tacos because the man behind it is recommended, and this is a place must to visit. Don't miss the opportunity to come to Barbacao because this is just not a taco place; it's a whole experience, and you already hear the story. If you like this video, hit like and subscribe and follow me for more videos, more stories. Remember, I'm Chef Marvin Pineapple and this is Real Food, real people, and real stories. So if you're looking for incredible barbacoa tacos with a fun atmosphere and unforgettable flavor, Barbacao needs to be on your list. And if you want to keep discovering the culinary gems around Puerto Vallarta, stay tuned because we are just getting started. Hit subscribe in my channel and I'll see you in the next one.